un hombre y su hija perdieron el tren que prometía cambiar su destino. Y esa misma noche, don Julián, lo que creyó una desgracia, terminó salvándoles la vida. Esta es la prueba de que nada ocurre por casualidad, y que hasta los momentos más dolorosos, pueden esconder un propósito divino. En una pequeña estación de las sierras del norte, vivía don Julián, un hombre de unos 50 años, de rostro curtido, manos fuertes y mirada serena. Era carpintero y maestro de oficios, conocido por su honradez y su calma. Vivía solo con su hija, Isabela, una joven de voz suave y espíritu despierto. Había heredado de su fallecida madre la dulzura y la fe. Y de su padre, la fuerza silenciosa para resistir los golpes de la vida. Padre e hija se acompañaban con sencillez. Los días pasaban entre el trabajo, el canto de los pájaros, y el sonido del tren que cruzaba el valle por donde vivían solo 2 veces cada día. Aquel tren era símbolo de progreso y esperanza, pero también, para muchos, una promesa lejana. Don Julián soñaba con algo más, un contrato fijo que le permitiera llevar sus muebles a la capital y venderlos allí. Era su oportunidad de asegurar el futuro de él y el de su hija. Una tarde, un comerciante del pueblo le habló con entusiasmo. Don Julián, el ferrocarril busca artesanos para amueblar los vagones nuevos. El jefe de estación viajará mañana mismo. Si logras entregarle una muestra, podrías conseguir ese trabajo. Don Julián sintió un nudo en el pecho, una mezcla de emoción y nervios. ¿Mañana?, dijo don Julián. Sí, coge el tren de las 6:30 y te estará esperando en la siguiente estación, respondió el hombre. Esa noche, don Julián trabajó hasta muy entrada la madrugada. Isabela, medio dormida, le llevó una taza de café. Padre, descanse un poco. Pero don Julián le contestó. Cuando el esfuerzo es honesto, hija, el cansancio también tiene propósito. Mañana verán mi trabajo, podré trabajar para alguien importante mientras tú vives con tu tía al otro lado de las colinas. Te veré siempre que pueda, Isabela. El fuego de la lámpara iluminaba las virutas de madera esparcidas en el suelo, y el sonido de la navaja que utilizaba para moldear marcaba el ritmo de su esperanza. Amaneció nublado, con un viento frío que parecía anunciar nieve. Don Julián se levantó, preparó la muestra y la envolvió con cuidado. Hoy cambiamos nuestro destino, hija, dijo sonriendo. Isabela asintió, con esa mezcla de orgullo y nerviosismo que solo da el amor de una hija hacia su padre. El camino hacia la estación del tren era largo, y la nieve que caía lo hacía más difícil aún. El carro, viejo y cargado, avanzaba lento entre charcos y piedras. Cuando estaban a medio camino, una de las ruedas se trabó entre barro y hielo. Don Julián descendió para liberarla. Empujó, tiró, pero el eje se quebró. El tiempo corría. El silbido del tren se escuchó a lo lejos, como un golpe seco en el pecho. No puede ser, susurró. Intentó correr con el paquete en brazos, pero sus botas se deslizaban por el hielo. Cuando llegó a la colina desde donde se veía la estación, vio cómo el tren partía entre el vapor y el ruido de los hierros. Isabela lo alcanzó, agotada de tanto correr. El rostro de su padre estaba inmóvil, los ojos fijos en el tren que se alejaba. Llegamos tarde, hija, lo hemos perdido. De regreso al taller, los vecinos que supieron de la noticia del comerciante y que don Julián era el mejor carpintero del pueblo, observaban y comentaban con curiosidad. Unos con compasión, otros con ese tono hiriente que solo conoce quien nunca comprende el dolor ajeno. Qué pena, tanto trabajar para nada. A este hombre siempre le falta suerte. Cuanto se esfuerza, menos mal que tiene a su hija, sino que sería de su vida. Don Julián los escuchaba en silencio, sin responder. Isabela lo miraba, conteniendo las lágrimas. Padre, ¿por qué no se enoja? Él, con voz serena, respondió, porque la fe no discute con el tiempo. Si no debíamos tomar ese tren, es por algo. Ella no entendía del todo, pero asintió, lo abrazó sin decir palabra. Al caer la tarde, el cielo se tornó violeta. El silbido del viento se colaba entre las tablas del taller. De repente, un mensajero llegó agitado. Don Julián, ¿qué ocurre, muchacho? ¿No se ha enterado don Julián de lo que ha ocurrido? El tren que partió esta mañana, descarriló antes de cruzar el puente del río. El silencio se hizo pesado. Isabela se llevó una mano al pecho. El joven continuó. Dicen que varios vagones se salieron de la vía. Hay muchos heridos, algunos no sobrevivieron. Don Julián cerró los ojos. Durante un instante, recordó su enojo, su frustración, su impotencia en el barro. Y comprendió que ese retraso, que tanto le molestó en su momento, había sido su salvación.
Al día siguiente, el pueblo entero hablaba del accidente. En la plaza, entre susurros, se escuchaban los comentarios. Miren a don Julián, el que perdió el tren. Qué bendito es, él y su hija. Dios los detuvo por el camino sin que se diesen cuenta. Pero otros, con la lengua más pícara, añadían: va, pura suerte. Si el tren no se hubiera caído, estaría llorando por su mala estrella. Don Julián, ajeno a los juicios, se limitó a decir: no sé si fue suerte o providencia, pero sé que hay cosas que solo el cielo entiende antes que nosotros. Esa noche, el fuego de la chimenea era el protagonista en el hogar. Isabela, sentada junto a su padre, le preguntó: padre, ¿cómo puede estar tan tranquilo después de todo? ¿Después de todo lo que opina la gente del pueblo? Don Julián le acarició el cabello y respondió: porque aprendí que cuando algo no sale como quiero, no debo maldecirlo, sino agradecerlo. Es difícil, pero siempre acabo recordando a tu mamá cuando decía: si algo no sale bien, piensa que siempre, pero siempre, lo que va a ocurrir va a ser mejor de lo que deseas y esperas. A veces el destino nos protege con formas que parecen castigo. Ella asintió en silencio. Sus ojos brillaban a la luz del fuego. Él continuó: hija, recuerda esto, todo lo que ocurre tiene un propósito. El problema es que casi nunca lo vemos al principio. Solo cuando pasa el tiempo entendemos que ese retraso, esa caída, ese alejamiento con ciertas personas, eran en realidad puertas que nos salvaban de algo peor. Si estás disfrutando con esta historia, escribe: todo pasa por algo en los comentarios. Así sé que estás aquí porque confías y crees de corazón que siempre viene algo bueno a tu vida. Tu comentario empuja este video a más personas. Suscríbete y te llegarán gratis más historias como esta. Seguimos. Pasaron los meses. Don Julián siguió trabajando, sin fama ni fortuna, pero con paz en el alma. El nuevo tren que llegó al valle necesitaba carpinteros. Y esta vez, el jefe de estación lo buscó directamente. Don Julián, su nombre me fue recomendado. Necesitamos a alguien como usted. El destino, una vez más, había llegado sin que él lo persiguiera. Isabela, ahora más madura, lo miraba con orgullo. Sabía que su padre no solo construía muebles, construía calma, paciencia y fe. Pasaron los años. La vida volvió a su ritmo sencillo. El accidente del tren quedó atrás, como un recuerdo que el pueblo aún mencionaba en voz baja, cada vez que alguien se quejaba de la mala suerte. Don Julián siguió trabajando con paciencia, mientras Isabela, curiosa como siempre, empezó a pasar más tiempo en el taller. Al principio solo observaba, pero poco a poco fue aprendiendo a cortar la madera, a lijar, a dar forma, y a poner en cada mueble un pedacito de alma junto a su padre. Un día, un comerciante de la capital pasó por el pueblo. Vio una pequeña mesa tallada por Isabela, y se detuvo admirado. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Mi hija Isabela, respondió don Julián con orgullo y varias canas en su cabellera. El hombre, maravillado por el detalle y la delicadeza del trabajo, le encargó a Isabela varias piezas más. Aquella oportunidad cambió sus vidas. Con el tiempo, los muebles de Isabela comenzaron a venderse en mercados y ferias. Además, su nombre se volvió conocido más allá del valle. Sus muebles llegaron a los colegios como pupitres y estanterías donde los niños podían colocar los libros. Ella era feliz. Y don Julio también era feliz de verla trabajar con tanto cariño. Había heredado el don de su padre, pero lo había llevado más lejos. Una noche, mientras el sol se escondía tras las montañas, y don Julián descansando de su largo camino, entró Isabela en la habitación a decirle con voz suave: Padre, ¿recuerda aquel tren que perdimos? Claro que lo recuerdo, hija, respondió él con una sonrisa cansada y los ojos cerrándose poco a poco. Ella lo miró y añadió: si lo hubiéramos tomado, hubiese ido a vivir con mi tía y tal vez yo nunca habría aprendido su oficio. Tal vez nunca habría descubierto lo que amo hacer ahora. Don Julián asintió, con una emoción contenida en su rostro, dando sus últimos suspiros llenos de paz. Así es, hija mía. A veces el tren que no tomas no solo te salva, también te redirige hacia lo que realmente era para ti. Y que entiendas que todo lo que sucede en tu vida es con un propósito, me hace sentir tranquilo y ser el padre más feliz. La vida siempre guarda un bien escondido, aunque primero venga disfrazado de pérdida. Lo que hoy no entiendes, mañana puede convertirse en tu mayor bendición. Ten fe. Porque incluso cuando un camino se cierra, algo mejor llega. Y aunque a veces duela,
Siempre, pero siempre, terminan ocurriendo cosas buenas para quien confía, persevera y sigue adelante con el corazón abierto. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te enseñó y llegó a tu corazón, suscríbete y así no te pierdes las próximas historias y sus poderosas enseñanzas. Hasta pronto.